Comienza Dentro de la Tormenta, contenido exclusivo para disidentes VIP en Demos. Ya sabes que este espacio es solamente para aquellos que colaboran con nuestra asociación, aquellos que hacen posible que realicemos diferentes actividades a lo largo del año para promocionar lo que consideramos que es lo mejor para España, que es un sistema democrático que no tenemos, por cierto, en la actualidad. La última campaña que hicimos fue la del diputado de distrito. Si todavía no la conoces, te invitamos a que accedas a nuestra pestaña sobre el estudio que realizamos sobre el diputado de distrito para que veas algunos de los trabajos que hemos hecho gracias a los ingresos que obtenemos con programas como este. Hoy, tal y como avanzábamos en YouTube, tenemos con nosotros a Vicente Ferrer, que nos acompaña una semana más en Dentro de la Tormenta. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Estás muteado, Vicente? ¿Qué tal, amigos? Aquí desde el Caribe, desde las Américas. Un abrazo. Hoy, además, a las Américas tenemos que ir con mucho interés por lo que ha ocurrido en Brasil. Hay mucha polémica, además, en redes sociales sobre lo que ha ocurrido en las elecciones presidenciales, ajustadísimas. Se habla incluso de fraude, se habla de muchísimas cosas que luego nos vas a aclarar con José Papilla. Además de estas elecciones de Brasil, también vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones del próximo martes en Estados Unidos, las legislativas, las midterm, que se celebran, y parece que va a haber una marea más roja que azul. Parece que el agua se va a teñir de rojo en esa ola que va a inundar probablemente los Estados Unidos. Veremos qué es lo que ocurre. Vamos a hablar de Europa también, porque, José, no lo hemos dicho en el avance, pero ha ocurrido algo rarísimo, y es que se han dado ayudas para hacer centrales térmicas, luego se han dado ayudas para destruirlas. Antes has mencionado el camarote de los hermanos Marx, pero yo creo que había más lógica en ese camarote, José, que lo que estamos viendo en la Unión Europea, que parece que se va al garete, máxime cuando Francia y Alemania parece que están a punto de firmar un divorcio más que una renovación del matrimonio, ¿no? Pues así es, Xavi. Muy buenas noches a todos. Encantado de saludar a todos los seguidores, encantado de saludar a mi amigo Vicente, que se une con nosotros al programa, y a nuestro queridísimo César Bobadilla, que está llevando los mandos técnicos de la nave, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que en la introducción de YouTube hablábamos de un camarote de los hermanos Marx. Es ya un manicomio, más que un camarote de los hermanos Marx, en lo que está ya metido la Unión Europea. Hace unas semanas escuchábamos a la presidente von der Leyen hablar de que las prioridades de la Unión Europea eran Ucrania, 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 y energías verdes, energías verdes y energías verdes. Y lo que nos encontramos ahora esta semana es que, por supuesto, los alemanes, que siempre están a estos negocios de tapadillo, le dan hace un mes la Unión Europea a los alemanes 450 millones de euros para que monten o vuelvan a montar centrales térmicas de carbón, y luego un mesecito después nos hemos encontrado esta semana con que les dan 2.500 más para que las desmonten. O sea, no estamos de broma, pero esto es el camarote de los hermanos Marx en los que está convirtiendo la mujer de Heiko, la millonaria von der Leyen, la Unión Europea ahora mismo. Y otra locura que nos hemos encontrado esta semana, no solo la de que quieren quitar todos los motores de combustión en el 2035 y tal, que seguro que lo han escuchado ustedes por muchos sitios ya desde hace tiempo, pero ahora mismo dice que la prioridad número 1 de Europa es separar Europa de China. Pero no era ganar los valores liberales y los ideales liberales en el frente ruso-ucraniano, no, pues parece ser que ahora el tema es lo de China. Y al final uno lo que ve y lo que sigue confirmando la tesis que hemos presentado aquí en este canal, y fundamentalmente Vicente y servidor, la tesis de los hermanos mayores, es que los norteamericanos no nos quieren bien. No nos quieren bien de verdad, y cada vez que chasquean los dedos así, a los europeos nos entra una obediencia absolutamente perruna, en la que entramos y caemos como tontos. Mira, fijaros que ha habido, por ejemplo, un artículo esta semana de John Bolton. No sé si os acordáis de John Bolton. John Bolton era el embajador de los Estados Unidos ante la ONU, y luego fue asesor de seguridad nacional de Trump, y acabó aquello como el Rosario de la Aurora, con un libro en el cual criticaba a Bolton a Trump, etc. Bueno, pues este hombre ha escrito un artículo en uno de los voceros del progresismo mundial, como es Político, diciendo que no le extraña que los británicos votaran Brexit y votaran, como dice él en inglés, leave, largarse de la Unión Europea, porque los europeos somos lo más malo del mundo,
Nos ponemos contentos cada vez que le va algo mal al Reino Unido, nunca le vamos a perdonar que quieran su libertad y demás. Al final lo que vamos viendo es que los Estados Unidos nos van jugando, pero como el capote de un torero, y nosotros como el toro vamos entrando a la derecha, a la izquierda, al centro y para adentro, y no se dan ni cuenta. Esta élite que está aborregada en lo intelectual y desde luego es muy despierta para lo económico, para meter la mano, llevarse comisiones y lanzar los programas que mejor les salen y mejor les funcionan, ¿no? Pero sí, seguimos en esa locura absoluta y que el reflejo, digamos, ahora más importante lo vemos del camarote de los hermanos Marx, lo vemos en la relación Xavi que están teniendo franceses y alemanes. Tú hablabas de un divorcio ya en ciernes, ¿no? Ya los dos países están saliendo con otras parejas, ya duermen en casas separadas y ya allí va a empezar a pasar algo y si quieres y lo consideras de interés lo podemos exponer a todos nuestros seguidores. Pues sí, me parece interesantísimo, sobre todo cuando, tal y como comentábamos en el avance, José, pues estamos viendo que los discursos son cada vez más grandilocuentes, los que vemos en la televisión, pero que tienen muy poco contenido, ¿no? Cosa muy distinta a ese otro discurso que también hemos comentado, ¿no? de Putin, que creo que se cascó 4 horas, ¿no? Respondiendo preguntas en Valdai, pero bueno, sí, adelante, y si quieres también le abrimos la veda a nuestro compañero Vicente Ferrer, que también, bueno, pues nos va a aportar mucho en este programa en el que, tal y como hemos avanzado, también queremos tratar las elecciones de Brasil, que han sido interesantísimas por lo que pueden acarrear, ¿no? Se están comentando muchas cosas en redes sociales, posible fraude y, en fin, un ejército que parece que puede salir incluso a la calle, gente que ha bloqueado carreteras, en fin, un lío gordo también el que se ha montado en el país americano, que queremos comentar aquí en el programa. Pues sí, yo podría, antes de darle paso a mi queridísimo amigo Vicente, podría, digamos, cerrar la panorama del manicomio tocando con la que se está montando, porque va increciendo entre Francia y Alemania. Los franceses y los alemanes, la semana pasada, la verdad es que teníamos tantos temas que no lo tocamos, pero celebraron una cumbre en París. Se acercó Scholz desde Berlín, se reunió con Macron y con solo deciros que los alemanes anunciaban en el programa oficial que al acabar la cumbre iba a haber una rueda de prensa. Y la rueda de prensa no se celebró al final de la cumbre. Aquí, el que sepa algo del mundo diplomático, el que sepa algo de relaciones internacionales y las haya vivido de primera mano y no con el libro o oyendo a algún youtuber, sabe que esto lo que está, en fin, marcando es que ha habido una bronca detrás de la cortina de las que solo nos enterábamos antes porque nos la contaban los gamberros de Trump y de Johnson. Ahora, como la gente vuelve a ser esta de toda la vida, más comedida y más falsa, por decirlo así, más artista, pues delante de la luz y de los taquígrafos pues se portan bien y sacan un papelito y tal. De hecho, no pudieron sacar ni un papelito en una reunión previa a la alta cumbre de los jefes que celebran los ministros de los países. Y no lograron sacar un papelito conjunto y por eso se ha movido la reunión que tenían previsto los ministros al mes de enero. Es decir, hay un calentón ahí creciendo y lo importante es que aportemos a nuestros seguidores cuáles son los criterios de qué es lo que está pasando. Los franceses se quejan a los alemanes de que los alemanes no respetan a los franceses y dicen que no lo respetan ni en temas de energía, cuando intentan lanzar esos paquetes de que ahora ahorrar todos y a mandar la energía a Alemania, ya lo hemos comentado aquí en otros programas. 2, que no hablan cuando vienen las relaciones con China, que cada uno va a su aire, que Scholz esta semana se ha marchado, por cierto, que no ha venido diciendo cosas bonitas de Xi Jinping, ¿no? Antes las decía, ahora ya no las dice. Pero que se va a hacer un viaje y no consulta a los franceses antes de irse, lo digo para los tontos que crean que la Unión Europea existe. Los franceses y los alemanes utilizan a la Unión Europea cuando les viene bien. Cuando no les viene bien, se cabrean además de que vaya uno sin que haya avisado el otro o de que los dos no vayan conjuntamente. Y ya de repente la Unión Europea, esa Unión Europea que es un jardín, según Borrell, y fuera de allí no es el diluvio sino la jungla, pues, en fin, la Unión Europea ya no existe. Y por eso no paramos de repetir desde una perspectiva de Realpolitik que la Unión Europea es un instrumento de un país grande para llevar la correa del perro a los países medianos y pequeños. Y eso es lo que es la Unión Europea. Y eso es lo que son en general y han sido toda la vida las organizaciones internacionales. El que no se lo crea, que se fije en estos síntomas, por Dios, que se fije en estos datos,
¿Qué más le tendría que dar a los franceses que los alemanes fueran solos a ver a los chinos? Ellos para las cosas importantes van solos, pero se cabrean porque para las cosas importantes quieren ir o solos o acompañados, pero con los mayores de la clase, con los cachas de la clase. Lo que no quieren ir es con los tontos de los funcionarios que han colocado allí, los borregos burócratas, para llevar las negociaciones y tales. Cuando ellos ya han decidido con los hermanos mayores qué es lo que pasa, pues entonces mandan a los burócratas para que firmen el papelito y se tomen 4 fotos. Y eso es lo que ocurre con la Unión Europea, y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, ¿no? Parece ser que hubo otro punto de disenso importante, que es el puerto de Hamburgo, ese puerto por el que no ha parado de entrar todo tipo de energía de crudo, de gas, de minerales rusos, sin parar, a través de intermediarios de todo tipo, y los alemanes hacían una cosa con esta mano y la contraria con la otra. Bueno, pues es que Scholz además ha firmado un acuerdo con una empresa china que se llama COSCO para llevar y gestionar el puerto de Hamburgo, y eso también le ha sentado a cuerno quemado a los franceses. Parece ser que sí hubo un punto de acuerdo, y a lo mejor tras las noticias que parece ya que todo el mundo sabe, pero que no podemos decir porque nosotros no hacemos los detectives, no nos hacemos los detectives, pero parece ser que todo el mundo tiene claro ya más o menos lo que ocurrió con el Nord Stream. Ya hemos visto la semana pasada lo que decían los alemanes, que ellos lo sabían pero que no lo podían decir porque se iba a producir una situación de inseguridad entre la población. Si hubieran sido los rusos, pues ya sabemos que lo hubieran dicho inmediatamente. Lo mismo los suecos, ahora los daneses dicen que no quieren investigar, suma y sigue. Pero parece ser que si hay un elemento o un factor en el que sí que parece se ponen de acuerdo, y es que dicen que hay mucha competencia desleal de los Estados Unidos de América. Al usual zurrado que se hace del Reino Unido, eso desde luego ha pasado, pero ahora mismo están empezando a zurrar también a los Estados Unidos. Se estará despertando esta élite de segundones, dándose cuenta que les están haciendo el sándwich como a tontos, desde el principio del mes de febrero, como a tontos, resolviéndose todo el mundo sus problemas. Me refiero todo el mundo, he hablado de una manera demasiado coloquial, los hermanos mayores. Se están resolviendo sus problemas a costa de los hermanos pequeños y se está riendo todo el mundo de nosotros. A lo mejor se están dando ya finalmente cuenta, y por eso al final de esta cumbre acaban mal. Lograron dejar caer la perlita de que hay que ir a por los Estados Unidos y se pusieron muy nerviosos con vas tú, voy yo, vamos los dos juntos a ir a ver a China. Esta es la situación de manicomio en la que estamos, los paquetes de sanciones manicomio, la guerra manicomio, las declaraciones manicomio, los estados de la Unión manicomio, y en todo esto seguimos, ¿no? Pero bueno, quería hacer esta introducción quizá un poquito larga porque normalmente enfocamos esto de otra forma, pero me gustaría que Vicente pues también nos aportara su punto de vista a lo que he comentado. Vicente, cuando quieras. Sí, que precisamente estamos en el momento en el que dices, en el que además hemos adelantamos aquí muchas cosas, el tema de la trampa con la energía y el gas, que esto que acabas de decir, pues que busquen no solamente que se la están clavando con el gas, pero es que con Estados Unidos, a través de Rusia y a través de complicidad con China mismo, que la misma España y algún otro país, no digamos el caso de Noruega, ha incluso revendido Noruega con el propio, España con el mismo ruso la ha revendido como si fuese Nigeria. Aquí hicimos, bueno, yo hice alguna broma un poco tal vez exagerada y escatológica, pero con los señores de Nigeria que tenían que venir como monas de butano o algo, porque los porcentajes que venía de Nigeria sin oleoducto eran impresionantes, ¿no? Entonces, unas trampas espectaculares en la cual obviamente, por ejemplo, Sánchez se benefició, evidentemente, y ahora, ¿cuál es el gran negocio? Y eso te lo apunto, ¿no? Como un criterio que, al margen de todo ese show, que eso sí mediático, llega mediático, ¿por qué? Porque necesitan parte de batalla mediática para todo este tema energético, ya que a lo mejor tienen que poner gigantescas instalaciones como las que anuncia Sánchez o alguna historia de algún tipo, entonces, claro, tienen que dar una batalla mediática, pero hay algo por detrás que eso se oculta y ahí el activo pirata, digamos, se mantiene, que es el gran negocio de la inflación. Entonces, ¿cuál es el gran negocio de la inflación? Que es posiblemente la principal razón, aparte de que Bruselas ha querido de que no hayamos cumplido yo principalmente esa previsión de que Sánchez no haya convocado elecciones porque no tenía ni un maldito euro.
Pues sencillamente una inflación siempre prever, como ha ocurrido otra vez en estas, prever una inflación muy inferior a la que obviamente va a haber. Y por otra parte, poner la previsión, por supuesto, del PIB por encima de lo que realmente va a haber. Entonces, de esa forma, este año ha ocurrido que le llovieron café en el campo y 100.000 millones de euros de más a Sánchez, que es con lo que se ha cubierto, se ha salvado, en definitiva. Y como Bruselas no está pues, para multar de ninguna forma, pues bueno, apretó algo las tuercas a la hora de recibir el Next Generation, apenas ha goteado y, sin embargo, está claro que teniendo ya un capital de entrada absolutamente fabricado, literalmente, como si tuviese la máquina de la Casa de la Moneda en España, ¿no? Del banco, quiero decir, con posibilidad de fabricar lo que le diese la puñetera gana, aunque se supone que en Europa, en Alemania, me parece, pues no, es decir, la ha fabricado, esos 100.000 millones le han supuesto, por supuesto, generar pelota y, por tanto, mucho más para poder afrontar todo lo que ha querido. Algo absolutamente imposible de prever y, sobre todo, sin un gendarme, sin un policía de Bruselas que le diese un par de multas. Claro, no la ha habido. Esto es realmente algo insospechado. Entonces tenemos el gran negocio de la inflación, que por cierto ya está aprendiendo rápido en Argentina, ¿no? La broma de los presupuestos que están presentando con una inflación del 60 y algo para el año que viene, cuando todo el mundo sabe que va a superar del 100% de largo, lo que significa una barbaridad de dinero que van a fabricar y van a crear de cara a las elecciones allá, ¿no? En Argentina. Entonces eso se está haciendo en Europa, obviamente, mientras se están discutiendo grandilocuentemente, como tú has contado. Por detrás van a hacer después de hacer el show energético y las trampas tremendas con los porcentajes de fluido y dónde lo sacaban y cómo lo compraban y aumento de precio, ahora viene el negocio de la inflación. Entonces se van a aprobar presupuestos europeos, Bruselas va a silbar al trabajar, ¿no? Y cantar el hi-ho, hi-ho. Y bueno, tenemos aquí, mientras que entidades como la IREF española, independiente de funcionarios, está diciendo que está por el 75%, posiblemente por debajo de lo que las previsiones erróneas del gobierno de España. Una barbaridad que jamás ha ocurrido y jamás... Bueno, de hecho no conocíamos el AIREF hasta estos días, ¿no? Su existencia, y desde hace 2 años lo conocemos, porque nunca ha habido semejante cifra de desvío, de descaro. De cualquier empresa privada sería un acto de negligencia criminal de inmediata puesta a disposición judicial y encarcelamiento. Y realmente es lo que está pasando. Así que atentos este criterio, que aún mientras está ocurriendo de cara a los medios todo lo que ha contado José, por detrás van a sobrevivir, porque de eso se trata, un año más, con una barbaridad del gran negocio de la inflación, que en el fondo es como si fabricasen billetes, ¿no? Creíamos que el euro está controlado porque solo el Banco Central europeo, mentira. Gracias al gran negocio de la inflación que van a tolerar la Comisión Europea absolutamente, pues vamos a ver un chorro de millones brutal, por supuesto, a costa de la decadencia y de la degradación y del empobrecimiento frontal de los ciudadanos. Y solo por eso ha habido revoluciones gordas a lo largo de la historia. Pero aquí no va a pasar nada, parece ser. Bueno, y fíjate que una muestra de hasta qué punto tiene razón Vicente, en mi opinión, es en fin, los sudores que le ha cogido la Unión Europea con la cuestión del Pacto del Grano. ¿Qué era el Pacto del Grano? El Pacto del Grano fue algo que se organiza con mediación de Erdogan, los turcos, y mediación de Guterres, el secretario general de la ONU, en esa reunión de Lviv, donde, por cierto, Putin le mandó un recadito a Zelensky diciéndole: es la última, voy a por ti de verdad. Zelensky no respondió y ha acabado yendo a por él de verdad, luego hablaremos de ello. Pero el Pacto del Grano lo que pretendía, se había montado una narrativa de que los rusos eran malos de toda maldad porque no dejaban salir el grano que había en Ucrania, y esto estaba llevando al hambre, en fin, a todos los países pobres del mundo, al tercer mundo, era un desastre y demás, ¿no? Y los rusos dijeron: vale, podemos permitir que se pueda salir de todos aquellos puertos y tal, pero con una condición. La condición es que
podamos poner inspectores, tanto los ucranianos como nosotros, en los barcos, para asegurarnos que los barcos se usan para lo que estamos diciendo que se usan, y no para hacer aprovisionamiento de armas o para entrar explosivos o lo que sea, ¿no? Parece ser que esto ha ido funcionando, y ojo, esta cara B del disco, los que todavía se acuerdan de los vinilos, la cara B del disco, que es que esas exportaciones no van a los países pobres, van fundamentalmente de vuelta a la Unión Europea. Pero bueno, eso es cara B del disco, ¿no? Sabemos que le gusta tanto a los alemanes, ¿no? Por delante muy tal y por detrás la caverna sadomaso, ¿no? Es decir, esto, o por delante intentando repartir cuotas de inmigrantes a todos los países de Europa y por detrás subiendo sus deportaciones todo lo que pueden, ¿no? Esto siempre funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Pues que de repente a los rusos les pegan un dronazo, ¿no? Un nuevo término que podemos inventarnos, ¿no? Igual que los rusos tienen los drones lavadora, ¿no? Que es lo que han montado después de que, en fin, de que dijeran, y se dijo en sede del Parlamento Europeo, lo dijo von der Pfizer directamente, que, en fin, que los rusos ya no les quedaban chips y que estaban arrancando los de las lavadoras para utilizarlos en sus misiles. Por eso Jesús Martínez, un colaborador de la casa, los llamó los drones lavadora y así se ha quedado. Pues bueno, contra los drones lavadora han aparecido los drones contra los barcos rusos. Unos drones ucranianos suministrados por quien sea, y ahí en Sebastopol ha habido un ataque y han dicho los rusos, ¿a que sí? Dice, pues cerramos lo del pacto por el grano. ¿Sabéis lo que han tardado en amistarse todos otra vez? Después de que los rusos pusieron a tal, ni 3 días. ¿Y esto qué significa? Que estamos en las últimas, como estaba diciendo Ferrer. Estamos tan en las últimas, está la cuerda ya tan tensa, que es que no te puedes permitir ni siquiera parar ese suministro de entrada y salida de grano 3 días. Vicente, te devuelvo la palabra. Sí, esto indica, y volviendo a lo de Ucrania, continúa la realidad se impone, ¿no? Estamos viendo que ya pues ya estaba a punto de hacer una retirada desesperada, de entregar pues prácticamente el Donbass en esa larga marcha que ni Mao, yo creo que Mao llegó antes en su larga marcha que los 500 metros últimos que están conquistando los ucranianos cerca de Jersón. Son algo increíble, ¿no? Hay que volver a los presocráticos, a Parménides y a Zenón. El mundo está inmóvil, que no nos olvidemos. Y la tortuga que recorre distancias infinitas hasta alcanzar a Hércules, que está apenas a 1 metro, ¿no? por delante. Pues efectivamente. Entonces, nuevamente vemos en los medios que, bueno, está a punto de caer, esto ya está perdido, está la gran ofensiva, y como tú has explicado muchas veces, pues bueno, vuelve a ser lo de siempre, paso del otro río. Es que parece que estoy casi viendo hasta la película Stalingrado, aparte de haberla estudiado en los libros. Otra vez paso a la otra parte del libro, de envolvimientos, bombardeos, en fin, vamos a ver lo que dura realmente ya, como tú dices, tanto a nivel económico como a nivel militar, y realmente... De verdad, sé que a lo mejor, vamos a ver si podemos quedarnos, no lo sé. La lógica nos dice y el realismo nos dice que este invierno no va a salir a guerra, ¿no? O al menos un alto el fuego, unas conversaciones de paz o algo. Sí. Algo se va a montar. Sí, así es. Y aquí no paraba de repetir yo que en octubre en Hamburgo hace mucho frío y está empezando a hacer mucho frío, y de ahí todos estos movimientos que ya van teniendo lugar, ¿no? Los abducidos por la propaganda, la verdad es que aburren mucho, ¿no? Se han puesto a jugar al Risk y al Monopoly, ¿no? Al Risk, al Estratego y al Monopoly, como hemos dicho. Los que juegan al Risk y al Estratego, aquí lo hemos repetido y de verdad que no hay analista serio que no lo tenga claro. Ahora mismo el aprovisionamiento de armas, de municiones, de equipamiento pesado a los ucranianos se ha ralentizado una barbaridad. Y segundo, las pérdidas humanas que tuvieron de sus unidades de tierra de élite fueron tremendas en ese avance en los bosques vacíos de Izium, ¿no? Y en la famosa ofensiva de Jersón a la que se estaba refiriendo Vicente hace un momento. Lo que ya es irreversible es qué va a pasar. Solo en la mente de Occidente y en las narrativas de juntaletras y de locos se puede llegar a mantener qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es irreversible. Que lo disfracen, como está diciendo Vicente, de negociaciones, paz, hemos ganado los dos... En fin, lo disfrazarán de alguna manera muy diplomática para que los juntaletras puedan mantener la narrativa cuando la pueden mantener, que muchas veces no pueden ni mantenerla, pero lo que tenemos ahora en la mesa es básicamente una situación irreversible
a aquellos que les encanta jugar al Risk y al estratego. Ahora, vamos a ponernos a jugar al Monopoly. Si nos ponemos a jugar al Monopoly, estaba aludiendo antes a Vicente a la inflación. En Ucrania no hay inflación, hay hiperinflación. Se está yendo el país al carajo, literalmente. El sistema eléctrico ucraniano ahora mismo está en una situación prácticamente de punto de no retorno. Punto de no retorno quiere decir que están como en el Sáhara. Es decir, aquello va a acabar como el Sáhara, que no haya nada directamente y que uno no se puede iluminar como no lleve velas o no lleve una lámpara con pilas. Pues están a punto de entrar en esa situación. Es algo absolutamente terrible. Y los rusos están volviendo a aplicar la técnica de toda la vida de esta lenta, la que estaba describiendo Vicente, de Stalingrado, la de San Petersburgo, que aquella fue todavía más dura, pero de aguantar. Sí, la de Leningrado, exactamente, sí. Cuando ellos se sienten fuertes, hacen la envolvente, y cuando no se sienten fuertes, esperan y te machacan, te cansan, te destrozan de cansancio, y eso es lo que han hecho con el ejército ucraniano y lo que están haciendo con la economía ucraniana. A partir de ahí, las propagandas, pues que sigan, si es igual, si es que es un aburrimiento. Podemos estar en el episodio 9666 de las aventuras de la Tierra Media, pero eso está ya más finiquitado que nada. O entra Occidente, pero no con grupos de Facebook y con chavalitos pro Ucrania firmando cositas y tal, no. O entran con las armas a que les disparen en la cabeza con chalecos antibalas y con cascos y con balas y a disparar en serio, o entra Occidente así, o la situación es irreversible en los dos frentes. Además de que ya se han cargado la unidad territorial de Ucrania, si es que la hubo algún día, se han cargado su soberanía y se han cargado su independencia, porque van a depender siempre de ser unos mendigos de Occidente para poder seguir sobreviviendo como país. Esa es la situación en Ucrania y poco más podemos tratar, vamos. Yo me gustaría probablemente, lo comentaba en la introducción en YouTube y parafraseaba o prácticamente mencionaba verbatim lo que nos había dicho nuestro querido amigo Jesús Martínez, que con la generación más preparada, ¿no?, los preparados, resulta que parece ser que los más burros de la clase son los que llevan nuestros países, ¿no? No se habían dado cuenta, como dice Jesús, que que trastear con un virus es peligroso, que tratar con una dictadura comunista como la China es peligroso, que, dejar por la cara de comprar o tener la posibilidad de acceder a gas barato es una burrada, que comprar gas licuado de un país con metaneros cuesta un pico, que, que los nórdicos son unos tíos fenomenales en lo social, pero no te van a dar ni un duro como han hecho los noruegos, ni te van a hacer una rebajita de un centimito en nada con lo que ellos se puedan forrar. Y todas estas cosas que las sabe cualquier tipo que haya estado en geopolítica más de 2 semanas, pues parece ser que nuestra élite, los comentaristas, los periodistas y todo esto no tienen ni pajolera idea, con perdón, de cómo funcionan las cosas. Pero bueno, es la generación más preparada llevada por retrasados mentales, porque es que sigamos, y de ahí que en la plataforma Innovación Política Demos digamos, vamos a ver si por lo menos elegimos a gente que pueda llegar al poder, que sea un pelín menos retrasada mental que los que tenemos ahora, que entre un poco de frescura, que se presente algún independiente, que refresque la gente que se presenta bajo las siglas de un partido, ¿no?, diputado de distrito, elecciones separadas del jefe, del presidente del gobierno, tal, no sé, que haya algo para que entre el aire en la sociedad, porque es que estos tíos nos llevan al carajo, ¿no? Bueno, entonces vamos, si os parece, podemos cambiar de tema y aprovechando que tenemos a Vicente, saltar ya del manicomio y pasar también, perdón por la expresión, Vicente, porque igual te me molestas, pero claro, como me estoy yo flagelando aquí con lo del manicomio en Europa, me gustaría tratar del manicomio de las Américas, ¿no? Porque también se está poniendo aquello, y no te me enfades, pero se está poniendo complicado también, ¿no? Las elecciones de Brasil. He escuchado tus intervenciones y las de Jesús Murciego extraordinarias. Y la tuya, además, extraordinaria, la que dijiste antes de que se supieran los resultados. Que me quedo con esa, como la más importante que hiciste en tus intervenciones en televisión. Pero al final yo te mando una idea, porque yo no me atrevo a hablar de estos temas, porque el que sabes eres tú, pero leía el otro día a mi amigo Marcos Peña que al final parece que lo importante de la democracia no es lo que se ha votado, no va a estar en votar a alguien o una lista de partido o lo que sea, sino que lo importante va a ser cómo y quién se recuentan los votos, ¿no? Porque es que ahora mismo la situación con todas estas votaciones digitales, contados a ministerios de Interior, con cosas automáticas e informáticas y demás, todo esto da un miedo,
da un miedo tremendo, ¿no? Y me gustaría, en fin, la verdad es que he hecho wishful thinking, ¿no? O Spanish thinking, como nos acusan los anglosajones, ¿no? Empezamos por el final, ya sabemos la conclusión que queremos, pero oye, qué vergüenza, ¿no? Que sigan apareciendo estas cosas de que hay tongo en las elecciones. Empezaron los yanquis, ¿no? Con las presidenciales. Pero cuéntanos cuál es tu visión de la situación en Brasil. Apúntanos, si quieres, un resumen de las superintervenciones que tuviste en televisión el otro día. Bueno, gracias, Jesús. Pues, bueno, exactamente, es que alguien tiene que decirlo en serio, ¿sabes? Que no sea loco. Y tenemos que decir que es una obviedad, que no quiera verla, también lo dijimos en su momento, en el 2020. Es obvio que es posible la manipulación y que se manipula. Bueno, esto es un hecho histórico que afecta a toda la población en toda la zona hasta ahora llamada latinoamericana, es decir, Hispanoamérica y Brasil. Es un hecho, pero se sabe cómo era al menos las llamadas maquinarias, la maquinaria de los partidos políticos tradicionales, 20.000 pesitos en el caso de Colombia, un autobús, un bocata, entonces llevan a la gente y tal, se vota, se cuenta un 5 o 10%, ¿no? Cuando se alienta una candidatura está claro que el otro tiene que tener parte de un -5 o un -10. Claro, esto a estas alturas se supone que con la técnica nos decían que no, esto ya no es posible. En Brasil es obvio que además esas instituciones están en manos, obviamente, pues son de funcionarios que se pusieron en tiempos del PT, del Partido de los Trabajadores. La supuesta empresa independiente, pues que es casi imposible saber cuál es, ¿no? Pero está el tribunal, los tribunales e instituciones de conteo, es decir, de electoral, si lo sabe, se sospecha que Indra o algún filial, pues llaman, no, es que no se puede hackear desde la red. Bueno, no se puede hackear desde la red, pero se puede, pero mucho peor, es decir, porque primero solo lo controla, ni siquiera gente de los otros partidos, solo lo controla la presunta empresa independiente, con lo cual tenemos que suponer que son directamente filiales de la Orden de las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta y además que son seres de luz. Pero es que en este caso se trata de que se pone una memoria USB, se enchufa en el aparato y se saca la memoria USB. Y un ser de luz de la empresa independiente lo lleva físicamente a donde hay que recontarlo y tal. En fin, no hace falta que siga contando. La cuestión está que es obvio. Bueno, los resultados territoriales, por ejemplo, han dado que de 27 territorios solo 10 han quedado en manos de Lula. Y los otros, abrumadoramente, los otros 16 son los principales, empezando por Sao Paulo, Minas Gerais, etc. Que las cámaras están abrumadoramente, es decir, en manos como el Lula o aliados. Es decir, en Bolsonaro aliados. O sea, hay una mayoría del actual oficialismo y que va a ser oposición, parece ser, ¿sí? Que seguramente será. Pero, entonces, eso, y que evidentemente las elecciones tampoco vamos a perder el tiempo como fueron, porque nos sonaría muy familiar, ¿no? Esa casi algorítmica remontada, extraña, desde abajo, a partir del 50% de votos escrutados. Bueno, no vamos a contar películas, que justo lo contrario sociológicamente que en la primera vuelta, que evidentemente fue Bolsonaro que recortó en la última parte, como suele ocurrir, porque los votos concentrados de los distritos internos de las grandes urbes son los últimos normalmente, más poblados y más céntricos, pero son los que más difícil acaba siendo el conteo y la transmisión de datos. Es decir, siempre hay una remontada última de la parte más conservadora, entre comillas, normalmente, sociológicamente. Justo en la segunda vuelta ocurrió totalmente lo contrario, ¿no? Y milimétricamente logró. Bien. Si quieres, tampoco perderíamos mucho tiempo en esto. Sí que decir que para pasar a las de los Estados Unidos, sí que decir que hay una situación que Lula no ha reconocido todavía, pero ha dicho que institucionalmente, por supuesto, se sigue con el mecanismo constitucional, se reunirán para preparar el posible proceso de traspaso, pero evidentemente va a hacer sus siguientes cuestiones de impugnación. Ha habido unos movimientos demostrando que popularmente más bien es Bolsonaro el que tiene fuerza y no Lula. Se ha llamado a que se retire eso.
hay por ahí multitud, puedes imaginar multitud de habladurías y tal, en la que dice que va a hacer el artículo en cualquier momento y suspender. No creo que pase, y desde luego si hace algo Bolsonaro, si se atreve a hacerlo, será con pruebas muy agarradas y muy pegado a la Constitución, ¿no? Y si no es así, pues lo normal es que se produzca el traspaso, pero ya se anuncia, ya está El País, lo va anunciando, ¿no? Del diario de España me refiero, que Bolsonaro va a seguir el camino de Trump y bueno, con una diferencia, con una abrumadora mayoría en las cámaras. Es decir, si no lo impugna de una forma fehaciente con la Constitución, desde luego va a seguir y va a hacer una oposición que ya veremos qué hace Lula. Es decir, va a utilizar todos los territorios y todas las cámaras, ¿no? Y si quieres, pues bueno, pasamos... No, creo que es un resumen muy bueno lo que has dicho, ¿no? Y va a tener un mandato muy complicado este hombre. Sí. Y que bueno, que es similar al que está teniendo, bueno, quizá peor todavía al que está teniendo ahora mismo Macron en Francia. Y probablemente, y pasamos a las midterms norteamericanas, al que vaya a tener Biden después del 8 de noviembre, porque ahora mismo ya los demócratas están sacando los últimos conejos de la chistera. Están sacando a Obama, es decir, hay más peticiones de que participe Obama en los mítines, de que participe el amigo Biden. Él mueve sus brazos, sigue joven, tiene esa facilidad de palabra extraordinaria, es un cantinflas, él sabe hablar muy rápido y tal. Y luego, segundo, hay una situación de tensión muy, muy fuerte en la Casa Blanca, con muchos dimes y diretes de ha dicho un funcionario, ha dicho un alto cargo que anda filtrando a la derecha, a la izquierda y para adentro. Yo me leo la prensa progre un poquito, sabéis que no leo prácticamente la prensa para que no me contaminen el cerebro, pero leo la prensa un poquito, la progre norteamericana, y están ya zurrándole mucho a Biden, pero zurrándole mucho y metiéndose mucho con él, van a por él de verdad. Ya están diciendo... Hay un criterio que hay, es decir, curioso, que me ha parecido, incluso nadie esperaba, ya se suponía que se iba a moderar la subida de tipos de interés, y sin embargo la Reserva Federal ha metido 75 puntazos básicos. O sea, que es una forma de decir coloquialmente a la mierda el chino y Biden, ¿no? Es decir, ostras, es decir, tal vez estamos apuntando a que ya ven por dónde va por los nuevos tiempos y empiezan a tirar por la ventana a la momia de la Casa Blanca. No sé, es decir, me sorprendió, ¿eh? Es decir, que la Reserva Federal, contra todo pronóstico, que ya apuntaba más que nada para ayudar un poco y a ver si soltaba, siguiese con una tónica tan abrumadoramente proteccionista, con lo cual se va a poner más complicado y se notará más, hipotecas, etcétera. Allí hay aceptación en pago, ¿no? Entonces se está multiplicando. En fin, nada bueno en las próximas horas para el Partido Demócrata, que ya Real Clear Politics, ¿no? Va anunciando, las medias dan en el Senado 54-46 a favor de no olvidemos todo lo que hemos dicho, de que el dominio del MAGA, es decir, de la facción de Trump, en las primarias solo fue de en torno a 180-12, más o menos, muy equilibrado, ¿no? Por los vecinos. Y por lo tanto, la abrumadora en la Cámara de Representantes, las opciones que en este momento están son de Real Politics también, de las medias, son de 220, la mayoría es 218, están 228 republicanos y 140 y algo así los demócratas. Realmente puede ser histórico, es decir, vamos a ver, cómo han cambiado muchas fórmulas que en el 2020 sí que funcionaron en tema de, obviamente, costumbres, llamámoslas costumbres electorales, que aunque siendo legales son abrumadoramente cuestionadas, no son admisibles, por ejemplo, en Europa, como son esos chicos simpáticos demócratas que van por los asilos haciendo que los abuelos, acumulando 100 o 200 o 300 votos, así de delegados, por la cara. Entonces, ha habido un montón de correcciones de los estados y, desde luego, la cosa está muy nerviosa. Se ha filtrado, como siempre, un micrófono abierto, ¿no? entre Schumer, el de la mayoría del Senado demócrata,
y la momia y nuestro querido y simpático abuelito de la Casa Blanca. Por supuesto, el señor de la Casa Blanca parecía que no sabía ni de qué estaba hablando, pero Schumer decía que la situación era peligrosa, Georgia claramente iba para abajo, estaban luchando en Pensilvania, el famoso Dr. Oz, que es el candidato de Trump, parece que puede ganar y está ganando. En fin, una situación que realmente, y bueno, solo nos falta, hablando de ratas saltando el barco, de criterios o de faros por donde van, de pronto Elon Musk aparece salvador de la libertad y haciendo que Kanye West y demás gente así ¿Qué te ha parecido, Vicente, la Tulsi Gabbard, que ha saltado del barco demócrata y se ha puesto a presentar a candidatos pro MAGA en Texas? Pero a abrirles el meeting y cosas así. Está intentando buscar trabajo en el otro lado, ¿no? Es muy probable, ¿no? Es decir, fíjate que hasta Fox, por moderar, ha sacado alguna encuesta más en la que corre peligro un candidato republicano y tal, pero realmente Clear Politics es clarísimo. Es decir, las medias. Y como tú dices, a mí me parece lo demás porque Musk fue capaz de ser trumpista, luego fue capaz, cuando parecía que se le iba a caer encima toda la progresía, manita sacó el Space y eso sí, con realidades. La diferencia entre Musk y otros es que él hace cosas reales, ¿no? Como cohetes que aterrizan sin ser desechables, reduciendo en un 90% el costo aeroespacial. Entonces, y por eso le han dejado sobrevivir, y cuando llega un momento, de pronto, ahora sí que ejecuta los 40 y tantos mil millones, y parece que con nuevas reglas, espectacular el despido. Bueno, eso no es exactamente el modelo, por ejemplo, del PP cuando sustituye al PSOE, ¿no? Sí, digamos, de, entre comillas, moderación. Este hombre ha despedido en vivo y en directo a ejecutivos que eran vacas sagradas de la progresía, ¿no? Típica hindú americana o afro no sé qué, o trans no sé cuántos, sin problemas, está haciendo una purga sin complejos, pero algo brutal en Twitter, porque tiene la intención de que sea una app solvente, libre, solo sujeta a las leyes, como debería ser, y al sistema judicial, y de pago incluso, para evitar spam, quitar todo el spam, va a hacer realmente, vamos a ver en qué se queda Twitter, porque va a quitar los bots y el spam, a ver en qué se va a quedar, y realmente con la ambición de hacer una app como la WeChat China, pero sin China, obviamente, ¿no? Libertad, algo que Zuckerberg intentó con WhatsApp, pero evidentemente no le salió, y el que sea multifuncional, multiservicios de tipo chat y servicios financieros y de todo tipo de viajes y de todo, como una app, ¿no? Es decir, eso es lo que intenta, ha mostrado, ha planteado, y siempre la libertad. En cualquier momento se va a hacer, imagino, que una fiesta con el tema de dejar a Trump, ¿no? Entrar de nuevo en Twitter. Ya se han abierto un montón de... Y, por supuesto, ha dado la nota a la Unión Europea saliendo alguien diciendo, cuidado que aquí tenemos normas, ¿no? A la que con un texto más, sí, claro, las que voy a poner ahora en un rato. Y yo, o sea, bueno, vamos a ver qué pasa. Será interesante, será una... Pero bueno, volviendo a lo tal, hay que decir que creo que estamos en un momento de trascendencia. Ahí sí que tengo que decir. Creo que es un momento de trascendencia, porque creo que después de ya ese robo de Bolsonaro, no me atrevo a casi decir, ¿no? Que cantado, muy difícil para... todo el continente se ha tenido literalmente de rojo, pero rojo socialdemócrata, puro y duro. O sea, esto ya no queda ni las camisetas del Che, de revolucionario. Esto ya es pura Agenda 2030 y pura socialdemocracia, pero a tope. Y bueno, igual que aparece el Ministerio 2030 en España, ¿no? Los ministerios... O sea, es algo alineado completamente, ¿no? Está todo el continente, solo queda Estados Unidos en esa batalla. Esa es la realidad. Y realmente tendríamos que preocuparnos seriamente si no ocurriera esto el martes que viene, pero si por fin se cumplen las cosas, sí que veremos que hay un principio de casi para tambalearse todo lo que estamos viendo, ¿no? Toda
engendro de agenda y de política internacional que vemos, ¿no? Bueno, y la verdad es que me centras el balón perfectamente para tocar lo que a mí me gustaría que fuera el último bloque del programa, que es el discurso de Putin en Valdai, el think tank, en fin, pro-Putin de toda la vida, donde, como nos decía Xavi, pues se ha marcado un discurso largo y luego ha estado cerca de 4 o 5 horas respondiendo a preguntas del público que tenía allí, ¿no? Se ha visto a un Putin más hablador que de costumbre, y la verdad es que, en fin, creo que es un discurso muy interesante para analizarlo, no con un enfoque romántico para estos que se ponen prorrusos o proamericanos o proeuropeos, no, pero es para tratar de entender lo que dice, porque lo que dice tiene mucho fondo y es muy importante. Voy a tratar de presentarlo rápidamente para que no se extienda muchísimo el programa, pero empiezo por el final. Putin acaba su discurso diciendo que Rusia está viviendo un momento liberador, que Rusia queda liberada de las ataduras del mundo occidental y se dispone a volar en otra dirección. Este es el final y voy ahora a explicaros muy rápidamente cómo lo plantea. Es un discurso estructurado, inteligente, vamos a decir con alusiones incluso a la filosofía. Este hombre no es que sea un gran estadista, este hombre es un autócrata, un corrupto, un vocero de la élite que controla Rusia, pero es que, claro, cuando lo comparas con lo que hay en Occidente, donde la vara de medir está tan bajita, pues claro, uno piensa, pues es un discursos como los de Pepe Borrell, de Europa es un jardín y el resto del mundo es una jungla y tal. ¿Ha dicho algo más? No. Esto es un tuit, esto no es un discurso. Sí, pues eso es todo lo que ha dicho. Muy bien. Entonces, claro, queda como una luminaria ante la segundonía, la segundez, que me acabo de inventar 2 neologismos mal dichos, que uno ve en las élites occidentales, ¿no? Él básicamente ha denunciado al globalismo como algo que surge después de la Guerra Fría, que quiere imponer un pensamiento único en el mundo y que consiste básicamente en que la élite occidental le dice a todos los demás, a todo el resto de países, cuál tiene que ser su modelo económico y cuál tiene que ser su modelo social. Y él tiene mucho cuidado de hablar siempre de la élite occidental y no dice los franceses, los norteamericanos, los europeos o los tal. Lo digo por estas situaciones de psicopatía inducida, ¿no?, que se han hecho a rusos, a chavalitos que están estudiando en la universidad, a bailarines que están bailando, a deportistas o tal, que ya me dirás qué culpa tiene esta gente de lo que ande haciendo el régimen de su país, ¿no? Es decir, que Olaf Scholz y su equipo son unos retrasados mentales, pero eso no significa que uno tenga que expulsar a un estudiante alemán de ingeniería en la Politécnica de Valencia. Vamos, es que no tiene ningún sentido tirar ese hombre de la universidad, ¿no? Pero bueno, esto es lo que le hemos hecho a los rusos y que conste. Entonces, repito, él habla del globalismo como un pensamiento único que surge después de la Guerra Fría y ese pensamiento básicamente es lo que le venga en gana a una élite occidental que define qué modelo económico y qué modelo social tiene que seguir el resto de países. El tío dice que esto se ha terminado, que lo primero es el Estado-Nación. Lo primero son las tradiciones, evidentemente, que sobre las que se funda el Estado-Nación, que cada país tenga. Y que no podemos estar viviendo en un mundo unipolar, sino que tenemos que estar viviendo en un mundo nuevo, que es un mundo multipolar basado en la cooperación. Y ojo, y dijo, donde Rusia no quiere jugar un papel predominante. Yo creo que en el fondo lo que tenía que haber dicho, ni quiere ni puede, añadiría yo. Tampoco puede jugarlo, y esto lo hemos hablado aquí muchas veces en los programas y tal, ¿no? Y voy corriendo para que Vicente, tú nos des también tu parecer, ¿no? Él yo creo que manda un guiño al mundo no alineado, como decíamos en los 70, los 80 y los 90, ¿no?, a ese mundo de las chinas, los indias, África, Hispanoamérica y tal, lanza un guiño a todo el mundo conservador occidental, donde dice, si no queréis una sociedad supersexualizada, perdón, me ha salido el anglicismo, supersexualizada, no queréis una sociedad donde nadie sepa lo que es la familia, no queréis tal, pues oye, empezar a poneros las pilas porque estos quieren de verdad cargarse todo lo que sois, ¿no? Ese es un segundo guiño, el mundo no alineado a el mundo conservador. Luego, hay referencias veladas a Lenin y él se siente en ese discurso como un revolucionario. Pero es que hay varias, además, en el discurso, que es muy largo, muy interesante, ¿no? Y luego, yo creo que la guinda con la que él termina es extraordinaria, cuando habla de ese momento liberador. Había empezado yo por el final, ¿no?
Rusia queda liberada. Nos han lanzado unos paquetes de sanciones económicas que ni yo me esperaba, y lo dijo así, ni yo me esperaba que pudiéramos salir tan airosos del follón. Dice, y visto lo visto, de que hemos conseguido los objetivos que queríamos en Ucrania, por cierto, que él dijo que había plan, que va a decir, él también había generado esa dialéctica, ¿no?, entre halcones y el lobby empresarial ruso, ¿no? Se había puesto en medio y dejaba que se pelearan entre ellos. Por supuesto, los juntaletras occidentales lo que reportaban y lo que informaban era que había una gran lucha, una gran tensión, hacían listas de candidatos que inminentemente iban a sustituir a Putin en la jefatura de la Federación Rusa, etcétera, etcétera. Pero bueno, él habla de un momento absolutamente liberador en el momento que se ha dado cuenta, con perdón, de que Occidente no sabe levantar un gato por el rabo. Y vuelvo a repetir la expresión. Como Occidente no sabe levantar un gato por el rabo, quedo liberado de todo lo que yo pensaba que yo tenía que hacer y en ese momento, a partir de ahí ya, Rusia inicia una nueva etapa. Es importante que no nos pongamos románticos con este hombre, que muchas veces la derecha española, nos metemos mucho con los progres, se pone muy romántica con los Orbán, se pone muy romántica con los Kaczynski en Polonia y se pone muy romántica con Putin. En Rusia hay una élite extractiva que se dedica a ponerse hasta las botas de robar dinero y que esa élite extractiva, bueno, también ha trabajado para que haya una clase media mayor de la que había, un porcentaje de clase media mucho mayor del que había en el año 2000 en Rusia, eso es cierto, y que esta élite en Rusia extractiva quiere seguir aprovechándose y quiere seguir viviendo fenomenalmente, y lo que quiere es que quieren que les dejemos aprovecharse conforme a sus reglas y no a las reglas que les monta el capitalismo verde digital que tenemos en este lado. Y dice, pero ¿por qué no robamos todos juntos? ¿Sabes? Pero cada uno con las reglas que quiera. ¿Por qué tenemos que robar todos de la manera que os gusta a vosotros? ¿Por qué no continuamos robando vosotros a vuestra manera, yo de la mía, pero no me estáis no intentéis imponerme un mundo unipolar de pensamiento único donde las cosas tienen que ser como vosotros decís? Bueno, este discurso, que me lo he tragado entero, es larguísimo, con traducciones al inglés y demás, claro, lo comparas. Hombre, te tienes que echar la vista atrás, no sé, a Margaret Thatcher en La Haya, ¿no?, pegándole la bronca a Mitterrand y a Kohl diciendo, os vais a cargar la Unión Europea. Por cierto, acertó. Mira que me caen mal a mí los británicos por lo que nos han hecho a los españoles, pero acertó de pleno Margaret Thatcher en ese discurso de La Haya. Pues bueno, este es un discurso como el de La Haya, un discurso extraordinario donde, es decir, es de una altura y de una estructuración y de un alcance y le lanza un guante a todos sus aliados diciendo vamos juntos hacia el futuro y tal. Es algo brutal, ¿no? Evidentemente él quiere lo que quiere, que es lo que estaba diciendo, que seguir poniéndose tibio a la manera que a él le gusta. Pero bueno, Vicente, Putin versus los segundones que tenemos en Occidente, en fin, cuando tú quieras y como tú quieras. Bueno, a lo mejor voy a disentir un poco de tu evaluación, ¿no?, del discurso. Creo que es un discurso clarificador, muy clarificador, extremadamente inteligente, que demuestra que el mayor talento político del mundo, como siempre hemos dicho, y ya lo decía Trevijano, es Putin. Tal vez por necedad de los demás, es decir, o porque el baremo tal. Lo cierto es que es el mayor talento político en realidad. Es decir, pero desde luego pudiese ser un gran discurso de trascendencia, como lo que sí que fue Trump en Bolonia, por ejemplo, o incluso el fracasado Sarkozy en el discurso de Bercy, que en realidad que luego hizo todo lo contrario y se hundió. Es decir, si tú lees el discurso de Bercy de Trump, de Sarkozy, está anunciando que o destruimos la progresía que salió del 68 o estamos perdidos. Nadie se acuerda, trascendente en sus diálogos con Benedicto XVI. No es un discurso trascendente, voy a decir por qué. Porque miente porque necesita mentir. Es demasiado acogido a la necesidad local de Rusia. Y que en realidad lo dice precisamente lo que acabas de decir. No, si es que si nosotros no podemos ser potencia. Pero él llama Occidente, ¿no? El Occidente sabe, porque tiene una turba de seguidores, digamos, en la parte occidental, retardados anti-OTAN y tal, ideológicos, que le van a seguir, pero sabe que no son líderes de Occidente. Lo que es realmente una élite socialdemócrata, burocrática, internacional de las instituciones del
las instituciones que sabemos, determinada, el gran establecimiento, no es exactamente la élite política occidental, ¿no? Es la élite social y de una determinada política, de la política del 2030. Él no puede decir eso, él no puede decir que lo sabe, entre otras cosas porque él no deja de estar en coordinación con Schwab y con la banca Rothschild y las necesidades rusas. Entonces se acoge a tópicos muy inteligentemente, pero que en el fondo gente inteligente como tú y como muchos que están escuchando, pues saben interpretar y saben a qué se están refiriendo, ¿no? Igual que los no alineados, que no existen no alineados, ¿no? Es decir, pero lo que sí que existe, es decir, es esa necesidad, porque no se atreve a decir lo que tendría que decir, patriotas contra el mundo socialdemócrata de los tratados multilaterales. No puede hacerlo porque entonces sí que tendría graves problemas en ciertas cosas. Pero en realidad sí que lo dice con otras palabras, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor es muy inteligente las necesidades para Rusia, que es lo que tiene que hacer. Y sabiendo qué es lo que dice, se puede translucir eso. En el fondo, como tú muy bien dices, está diciendo que ya, a ver si ya está bien la broma del mundo globalista, ideológico y agenda que se ha dado, ¿no? Otra cosa que lo revista de una falsedad completa en un supuesto mundo occidental y malísimo y con la OTAN y no sé qué, y ellos lo hacen cuando no es verdad, entre otras cosas porque entonces sabemos que él ha actuado conjuntamente con los Estados Unidos para frugir a todo el continente europeo, por ejemplo. Es decir, y realmente en ese aspecto sí, es decir, es un discurso que al menos ya es hora de escuchar algo políticamente relevante, pero que desde luego lo decisivo va a venir en definitiva, y en realidad lo está diciendo, pero lo que pasa en Estados Unidos y lo próximo de Estados Unidos. Y realmente y también hace una declaración de principios, porque tiene que hacerlo desde su poder ruso, en esa aparente potencia, superpotencia, que no es potencia, pero no es superpotencia, que no lo es, para decir la multiculturalidad. La realidad es que, aunque sea por defecto de los demás, Estados Unidos está condenada a seguir siendo la potencia del mundo, porque es la única capaz de tener 10 flotas, 8 flotas operativas, es la única capaz de actuar en cualquier momento, es la única que tiene el 60% de las reservas del mundo en dólar, es la única, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí que tiene que hacer ese ejercicio de estrategia política. Entonces, como ejercicio de estrategia política, como tú dices, no tiene parangón a la hora de... es para estudiar. Como ejercicio de herramienta política y de estrategia. Como referencia realmente trascendente, lo dudo mucho. Es decir, ahí tendría cierta... No, sí, yo comparto lo que dices. Precisamente porque no es. Precisamente porque no lo es. No, pero comparto contigo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, claro, comparado con el mundo de ciegos en el que estamos, claro, el tío parece una luminaria, es algo extraordinario. Comparado. Entonces ahí está, ha metido esa necesidad, sabiendo que la tercera, lo que llama los no alineados, está haciendo realmente el mundo, como hemos dicho, latinoamericano, hispanoamericano y Brasil, está haciendo lo contrario realmente a lo que él dice. Sin embargo, formalmente es como que él es uno de los rebeldes contra los malvados occidentales, cuando en realidad lo que está diciendo es lo contrario de lo que ahora acaba de entrar parece que va a volver a ver en Brasil, en la presidencia, o de pronto ha habido esa segunda ola. Una segunda ola que por razones estratégicas, pues por meter puya, tiene fuerzas en Barcelona, no sé qué, pero que en el fondo ideológicamente es totalmente contrario, ¿no? Por eso le viene bien esa ideología de Dugin, obviamente filonazi, de decir que los seres humanos, prácticamente hay varios tipos de seres humanos, ¿no? Y por tanto varios tipos de ley natural. Y unos tienen otras cosas, y entonces lo que traducido es que la mujer se la puede apedrear porque es otro tipo de mujer en Irán, ¿verdad? Y la mujer en África es otra cosa, y en el mundo asiático, pues eso sí, tenemos que estar en nuestros valores, ¿no? Entonces, acogiéndose a esa visión totalmente más que cuestionable, pues bueno, es válido. Se tiene que acoger a eso, pero en realidad la formalidad
realmente no corresponde al fondo que realmente está transmitiendo. Vale. Y eso es, bueno, esa es la gracia de Putin. Desde luego. Te ruego, si te parece, que te mutees, porque se oye un ruido importante detrás de donde estás. Bueno, pues yo creo que podemos dar cierre al programa. Desde luego, lo que nos quedamos los europeos, bien sea con las andanadas de Putin o con las andanadas de la Casa Blanca, lo que nos quedamos los europeos es como el queso y el embutido dentro del sándwich, para que nos coman un lado y el otro, que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y aparte parece que, en fin, igual que los humanos huyen de la muerte, parece que los europeos huyen de proteger sus propios intereses, ¿no? Y lo único que hacen es, como se dice en inglés, dispararse a los pies una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y sin parar, ¿no? Es algo ridículo lo que está ocurriendo. Por eso, José, no nos dejemos engañar, precisamente estamos aquí para eso, con criterios, sí. Es decir, lo que ha dicho de fondo es muy acertado, lo de Putin, pero la forma no. Es decir, China no es el amigo de lo que acaba de decir Putin, todo lo contrario. Y esa formalidad aparente que hace en este momento, en un conflicto con Ucrania que se supone que lo está acompañando X, en el fondo sabemos tú y yo que será el primero en devorar los restos de China cuando esta pues ocurra las crisis o lo que vaya a pasar en esta década, ¿no? Así es. Él de hecho termina, no termina, pero en el discurso dice que vienen 10 años muy negros. Y ahí sí que estoy con él. Dice que viene 10 años muy complicados, donde van a cambiar mucho las cosas, y nos anuncia una década muy complicada, ¿no? La que tenemos por delante. Eso, por lo menos mirando en otros indicadores económicos, mirando en cierta descomposición social, etcétera, la década que viene es una década que cambiará cómo entendemos la vida ahora. Es decir, si no hay un giro completo de tirar abajo toda la estructura de la Agenda 2030, no regale menor duda. Lo estamos viviendo en directo, con las tonterías sostenibles que están provocando el tema energético, ¿no? Que encima sirven para hacernos ver que eso es normal y que ahora nos tenemos que proponer por el decrecimiento, ¿no? Y qué bueno era la Unión Soviética, que decrecía y que fue unas cosas absolutamente delirantes. Entonces, tiene razón totalmente, y creo que sí, no ocurre algo, porque en la historia, cuando se propone, y lo demostró en la época de Trump, algo completamente diferente, puede exponencialmente cambiar, girar completamente, como un barco cuando le das el timón fuerte, ¿no? Si no ocurre ese timonazo, no solamente en Estados Unidos o puntualmente aquí o allá, sino si no ocurre eso, desde luego en Europa, tú y yo sabes, al carajo, pero de cabeza. Y si no ocurre a nivel mundial, entre otras cosas empezando por la recuperación de este antiglobalismo y este patriotismo del MAGA, pues está perdido, desde luego. Si no hay un cambio drástico de timón, eso está claro. Pero podría haberlo, ¿eh? Podría haberlo. Eso hay que decirlo. Y depende también de qué actitud tenemos. Y lamentablemente probablemente vaya a venir no desde Europa, sino de donde ya sabemos, donde hay separación de poderes y posibilidad de que haya representantes. Si hay una posibilidad de que venga de algún sitio, vendrá de ahí primero. En fin, Vicente, pues yo creo que hemos tenido un programa completo. Xavi, te devolvemos los trastos del programa para la despedida y, en fin, nos hemos extendido un poquito más del tiempo que nos sueles atribuir, pero bueno, creo que valía la pena conversar todos estos temas con tranquilidad y aprovechar la presencia de Vicente en el programa. Efectivamente, y además lo hacemos con todo el cariño del mundo porque realmente lo hacemos para los disidentes de verdad, para los disidentes VIP que colaboran de diferentes maneras con nosotros y hacen posible que esta asociación pues, pueda seguir adelante produciendo estos contenidos. Pues lo vamos a dejar aquí, vamos a animar a toda la gente a que siga entrando en nuestra web demoslibertad.com, además del programa de Dentro de la Tormenta que hacemos todos los viernes sobre geopolítica, geoestrategia internacional, pues bueno, hay otros contenidos interesantísimos, entre otros ese estudio del diputado de distrito al que he hecho referencia antes, que si no lo habéis leído, pues la verdad es que os lo recomendamos, que veáis los vídeos que hicimos hace año y medio aproximadamente, porque son interesantísimos para conocer esa figura que defendemos en Demos para España. José, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros y nos vemos dentro de 7 días. Un placer y hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Y por supuesto también gracias a Vicente Ferrer, nuestro invitado de hoy. Gracias por haber estado con nosotros una semana más en Dentro de la Tormenta.
Pues a ti, a César y por supuesto a José, que siempre es un privilegio y un honor compartir con él los análisis. Se me ha adelantado, Vicente, también quería darle las gracias a César, a nuestro técnico, que ha hecho posible que este programa llegue a vuestras casas, así que también un abrazo bien grande para nuestro conductor de la nave. Nosotros cerramos aquí el programa, volvemos dentro de 7 días, como siempre, con más criterios, y antes de finalizar, una recomendación: enamórate de la libertad.